Vamos a dar comienzo a la clase 3, los sintagmas. Para poder comprender esta clase es necesario recuperar la clasificación de palabras de la clase 1 y poder identificar los constituyentes que desarrollamos en la clase 2. Estos dos niveles de análisis de la oración les permitirá dividir la oración en sintagmas, identificar su núcleo y así poder clasificarlos. Vamos a aproximarnos ahora a un concepto o definición de sintagma. Son unidades sintácticas menores que la oración. Recordemos que la sintaxis tiene como unidad de análisis superior o mayor la oración. Funcionan con un todo con significado. Un sintagma puede estar formado por una palabra o por un grupo de palabras, siempre y cuando tengan una estructura interna y tengan significado esa estructura. Y cumplen una función dentro de la oración. Cuando hablamos de función dentro de la oración, estamos diciendo que pueden ser sujeto o predicado o modificadores directos, indirectos, complementos circunstanciales de tiempo, de lugar, de modo, etc. Y en relación a los constituyentes, podemos encontrar sintagmas que incluyen a varios constituyentes, o sea que está por encima de los constituyentes, otros sintagmas que coinciden con los constituyentes y hay otros sintagmas que están al interior de cada constituyente. A continuación vamos a ver los determinantes y complementos de los sintagmas. Como decíamos recién, los sintagmas pueden estar formados por una palabra o grupos de palabras que conforman una estructura. A continuación vamos a ver ejemplos de sintagma. María, una palabra, el payaso, tenemos dos palabras, se complejiza en sintagma y tenemos varias palabras. Acá tenemos otro sintagma con tres palabras. Los cuatro ejemplos son ejemplos de sintagma. Cuando nosotros observamos un sintagma, siempre podemos identificar una palabra principal. Esa palabra principal o más importante es el núcleo del sintagma. Cuando decimos la palabra más importante es que si suprimimos esa palabra, el sintagma deja de tener sentido. En el caso de María, siendo una única palabra, obviamente el núcleo es María. Pero fíjense en el caso de payaso. Payaso sigue siendo el núcleo de estos tres sintagmas diferentes porque si suprimimos la palabra payaso, el sintagma deja de tener significado. Las palabras que acompañan al núcleo pueden ser complementos o determinantes. Vamos a ver varios ejemplos. Él es un determinante de payaso. Recuerden que los determinantes pueden ser los artículos, los pronombres posesivos, mi, tú, su, o los pronombres demostrativos, este, ese, aquel. También decíamos que teníamos complementos. En este caso, del circo es un complemento de payaso y triste es un complemento también de payaso. De diferente naturaleza. Uno es un sustantivo acompañado de una preposición y el otro es un adjetivo. Ya veremos en el desarrollo de la clase que estas estructuras conforman también, a su vez, sintagmas. Acá tenemos otro ejemplo, mi corazón desgarrado. En este caso, corazón es el núcleo del sintagma, mi es un determinante y desgarrado es un complemento. Durmió en la casa. El núcleo es durmió y en la casa un complemento.
Muy comprometido, tenemos acá un núcleo que es un adjetivo y muy que es un adverbio que complementa a comprometido. Y ayer a la tarde, ayer es un adverbio que también es el núcleo de este sintagma y a la tarde es un complemento. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los sintagmas. Como veíamos en la placa anterior, es muy importante distinguir cuál es el núcleo del sintagma y qué clase de palabra es, porque depende de la clase de palabras, si es sustantivo, verbo, preposición, adjetivo o adverbio, será la clase de sintagma. Vamos a ver el siguiente cuadro. Teníamos en el ejemplo anterior el corazón desgarrado. El núcleo en este sintagma es corazón. ¿Qué clase de palabra es corazón? Un sustantivo. Y por lo tanto, este sintagma se clasifica como un sintagma nominal. Todos los sintagmas que tienen por núcleo un sustantivo se denomina sintagma nominal. ¿Cómo lo vamos a graficar? De la siguiente manera. En el sintagma marcamos el núcleo, marcamos con una línea donde empieza y donde termina el sintagma y ponemos la abreviatura SN, que significa sintagma nominal. Siempre primero tengo que identificar dónde empieza y dónde termina el sintagma y cuál es su núcleo. Vamos al segundo ejemplo. Muy comprometido, el núcleo es comprometido. Comprometido es un adjetivo. Por lo tanto, este sintagma se clasifica como sintagma adjetival. Todos los sintagmas que tienen un núcleo que es un adjetivo es un sintagma adjetival. Durmió en la casa. En este caso, el núcleo de este sintagma es durmió. ¿Qué es durmió? ¿Qué clase de palabra es durmió? Un verbo. Por lo tanto, este sintagma es un sintagma verbal. Ya vamos a ver más adelante que todo el predicado de la oración es un sintagma verbal. Y también lo graficamos de la siguiente manera. Marcamos primero el sintagma con una línea, luego determinamos el núcleo y a partir de saber cuál es el núcleo podemos clasificar el sintagma. En este caso es un sintagma verbal. Vamos al otro ejemplo. Ayer a la tarde, ayer es el núcleo del sintagma y tenemos que identificar qué clase de palabra es. En este caso, ayer es un adverbio de tiempo. Por lo tanto, este sintagma es un sintagma adverbial. Y lo graficamos de la siguiente manera, igual que el resto de los sintagmas. Por último, por el parque. A primera vista diríamos que la palabra principal es parque. Sin embargo, la característica que tienen estas estructuras es que cuando empieza con una preposición, la palabra o el núcleo principal es la preposición. En este caso, por. Siempre la preposición va acompañada de otras palabras, nunca va a ir sola, y estas otras palabras se llaman términos. Por es una preposición y por lo tanto este es un sintagma preposicional. Lo marcamos de la siguiente manera. Bueno, hasta ahora hemos visto ejemplos de sintagmas
Les decía recién que hasta ahora hemos visto ejemplos de sintagmas cuyo núcleo son un sustantivo, un adjetivo, una preposición, un verbo y un adverbio. Pero hay clases de palabras dentro de la oración que nunca van a constituir un sintagma en sí misma, sino que pueden ser determinantes o complementos. En este caso, la primer clase de palabra que vemos son los determinantes. No forman sintagmas, sino que acompañan al núcleo del sintagma nominal. Como decíamos recién, los determinantes pueden ser los artículos, los pronombres posesivos o los pronombres demostrativos. En este ejemplo de sintagma, las cataratas del Iguazú, el núcleo es cataratas, por lo tanto es un sintagma nominal porque cataratas es sustantivo, y vemos que las, que es un artículo, es un determinante, cumple la función de modificar al núcleo del sintagma nominal, que en este caso es cataratas, o sea, cumple la función de determinante. Otras palabras que no son sintagmas en sí mismos son las conjunciones, y su función es unir o dos sintagmas o dos oraciones. En el primer caso, la conjunción y une dos sintagmas, el zorro y el conejo, y en el caso de pero une dos oraciones. Los niños quieren salir, los padres no los dejan. Una tercera clase de palabra son los pronombres. Los pronombres sí pueden ser sintagmas en sí mismos, pero adoptan el nombre de los sustantivos porque cumplen la función de sustantivo. Vemos dos ejemplos. En este caso, el pronombre personal es un sintagma nominal, lo mismo que aquellos. Es un pronombre, pero se denomina sintagma nominal igual que los sustantivos. Ahora vamos a hacer una actividad todos juntos que es clasificar sintagmas. Va a la izquierda, a la derecha tienen el nombre de los sintagmas y a la izquierda van a tener sintagmas que en realidad son nombres de canciones de autores como Silvio Rodríguez e Ismael Serrano. Atrapados en azul. Atrapado es el núcleo del sintagma, que es un adjetivo. Por lo tanto, es un sintagma adjetival. La memoria de los peces, ¿cuál sería acá el núcleo de este sintagma? Memoria. Memoria es un sustantivo. Por lo tanto, es un sintagma nominal. En el bulevar de los sueños rotos. ¿Cuál es la palabra principal? ¿Dijeron bulevar? Fíjense que esta estructura empieza con una preposición. Por lo tanto, el núcleo de este sintagma es la preposición en. Es así que tenemos un sintagma preposicional. Papá, cuéntame otra vez. Papá sería el sujeto de esta oración. Cuéntame otra vez es el sintagma. ¿Cuál es la palabra principal? Cuéntame, que es un verbo. Por lo tanto, este es un sintagma verbal. Al final de este viaje, ¿cuál es la palabra principal? ¿Pensaron en final? Fíjense que esta estructura también empieza con al, que es la preposición a más el, y por lo tanto es un sintagma preposicional. Te doy una canción.
La palabra principal acá es el verbo, doy, y por lo tanto es un sintagma verbal. Una mujer con sombrero. Fácil, ¿no? La palabra principal es mujer. Tenemos un determinante que es una, con sombrero es un complemento y por lo tanto mujer al ser sustantivo es un sintagma nominal. Ángel para un final. Acá la palabra principal es ángel. Ángel es un sustantivo, por lo tanto también tenemos un sintagma nominal. Y para finalizar, ojalá pase algo, la palabra principal es pase, por lo tanto tenemos un sintagma verbal. Pero adentro de ese sintagma verbal tenemos la palabra ojalá. Ojalá es un adverbio y por lo tanto solamente la palabra ojalá es un sintagma adverbial. Para facilitar la comprensión de lo que es un sintagma, hasta ahora hemos trabajado y hemos analizado sintagmas solos. Ahora, para finalizar la clase, vamos a analizar sintagmas adentro de la oración. Como siempre, tenemos que seguir los mismos pasos para el análisis de la oración. Encerramos la oración entre corchetes, establecemos cuáles son los constituyentes de la oración y acá vamos a observar que tenemos primero dos grandes sintagmas. El sintagma que corresponde al sujeto de la oración y el sintagma que corresponde al predicado de la oración. Esas son las primeras dos sintagmas que tenemos y que observamos en una oración. Nos concentramos en el primer sintagma. ¿Cuál es la palabra principal? Empresas. Ese sería el núcleo del sintagma. Empresas es un sustantivo, por lo tanto este sintagma es un sintagma nominal. Y estas es un determinante de empresas. Vamos al segundo sintagma. Cuando en un sintagma tenemos un verbo, ese va a ser el núcleo principal. En este caso, dominan. Si dominan es un verbo, este sintagma es un sintagma verbal. Pero podemos observar que al interior de este sintagma tenemos otras estructuras que ahora vamos a analizar. La economía del país. Ahora nos concentramos en analizar esa estructura, la economía del país. ¿Cuál es la palabra principal? Economía. Economía es un sustantivo, por lo tanto, este es un sintagma nominal. Pero a su vez, al interior de economía tenemos otras estructuras. La es un determinante. Dijimos que los determinantes no son un sintagma. Pero a la derecha tenemos otra estructura que es del país. Ahí esa estructura está comenzando con una preposición. Por lo tanto, el núcleo es una preposición de más el y este es un sintagma preposicional. Como podemos observar, podemos utilizar acá la metáfora de la muñeca rusa, de la mamushka, donde adentro de una muñeca mayor hay una muñeca menor y si la abrimos encontramos otra muñeca adentro y si la abrimos encontramos otra muñeca adentro. Eso es la idea de los sintagmas.
En esta oración tenemos dos grandes sintagmas que son supraconstituyentes, o sea, son estructuras mayores a los constituyentes. Una corresponde al sujeto y otra al predicado. Después tenemos otro nivel de sintagmas que sí coinciden con los constituyentes. Y después tenemos otro nivel al interior de los sintagmas que son sintagmas menores a los constituyentes. Vamos a ver otro ejemplo. Actualmente las grandes capitales del mundo luchan contra esta terrible pandemia. Encerramos la oración entre corchetes, establecemos los constituyentes de la oración y las dos grandes estructuras que tiene la oración, el sujeto y el predicado. Nos concentramos en la primera estructura. ¿Cuál es la palabra principal? Capitales. Capitales es un sustantivo, por lo tanto, esta estructura es un sintagma nominal. Vamos a la otra estructura. La palabra principal es luchan, es un verbo, es el núcleo y por lo tanto este es un sintagma verbal. Ya tenemos las dos grandes estructuras de la oración. Les quiero decir que actualmente también va dentro del sintagma verbal. Seguimos analizando. Actualmente es un sintagma, el núcleo es un adverbio, por lo tanto es un sintagma adverbial que está adentro del sintagma verbal. Seguimos analizando las oraciones. Dentro del sintagma nominal encontramos una estructura que son las, que es un determinante, no es un sintagma en sí mismo. La siguiente palabra es grandes. Grandes es un adjetivo, por lo tanto es un sintagma en sí mismo. Es un sintagma adjetival. La otra estructura que encontramos es del mundo. Empieza con preposición, ese es el núcleo y por lo tanto es un sintagma preposicional. Podríamos seguir analizando mundo y decir que solo mundo es un sintagma nominal. Vamos al sintagma verbal. Tenemos otra estructura al interior del sintagma verbal contra esta terrible pandemia. ¿Con qué empieza esa estructura? Con la palabra contra, que es una preposición. Por lo tanto, este es un sintagma preposicional. Vamos a desglosar la estructura que tenemos adentro del sintagma preposicional. Lo vamos a ver más grande, que nos indica acá la flecha. Esta terrible pandemia es un sintagma. ¿Cuál es la palabra principal? Pandemia. Pandemia es un sustantivo, por lo tanto, este es un sintagma nominal. Pero a su vez tenemos otras palabras que acompañan a pandemia. Esta es un determinante, no es un sintagma en sí mismo. La otra palabra que acompaña a pandemia es terrible. Terrible es un adjetivo, es el núcleo del sintagma y por lo tanto este es un sintagma adjetival.